Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. Queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast, no se ría. Y más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos al hermano Dixon. Aplauso. ¿Cómo está ahí, Dixito? Bien, hermano. ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, tranquilo. ¿Tranquilo? Sí, Sí. tranquilo. Qué bueno. Su saludito por mano, al tiro, ahí su camarita. Estamos cambiados. Estamos cambiados, sí. Saludo a mi esposa, a la familia, a los niños y a todos los amigos que puedan estar viendo, a los hermanos. Bacán. Un saludo para todos ellos. Bueno. ¿Y usted? ¿Un saludo, hermano? Sí, a la congregación que nos pueden estar viendo, al Fabián, bacán que esté acá. Bacán. ¿Quién más? Bueno, a la producción nunca le he mandado saludos a la producción. Bueno, Sí, al hermano Ciel, al hermano Loy. Detrás de las cámaras. Ego. Sí, saludos por ellos, gran trabajo. Bueno. Y eso, pues. Vamos con su texto, hermano. ¿Qué le tocó Hoy día estudiar? pudimos estudiar y hablar sobre Jonás, capítulo 3 ya. Habíamos pasado... ¿Puedo hacer una introducción? Póngale, por favor, si va Habíamos pasado por capítulo número 1, donde vemos la desobediencia de Jonás, donde él quiso arrancar, digamos así, de cierta manera, de lo que Dios le había mandado hacer, de dirigirse a un lugar, y tomó un atajo hacia un sentido contrario. Claro. Y sucedieron varias cosas dentro de esas cosas, donde pasaron cosas ahí dentro del mar, vino una tempestad y lo tiraron al mar, lo tragó un gran pez. Después vimos en el capítulo número 2 donde bajó a las profundidades y fijó su mirada hacia arriba, sí, y dijo: solamente el Señor es mi salvación. Y hoy día ya vimos el capítulo número 3, donde vemos la segunda oportunidad que tiene Jonás de poder hacer las cosas bien. Ya cuando el pez lo devuelve, pero ¿y ahora qué? Sí. ¿Qué viene ahora? Sí. Y eso es lo que hablamos el día de hoy. Bacán. ¿Empezamos con las preguntitas? Dele nomás. Ya. Esto tú lo mencionaste igual en la predicación. ¿Qué significa ayunar, cubrirse o vestirse de cilicio y sentarse en ceniza? Sí, son simbolismos que se hacían antiguamente, que era el ayuno, el vestirse de cilicio, el sentarse en ceniza, y para poder demostrar que ellos estaban en una condición o que estaban viviendo algo en su vida que en este momento denotaba como humillación y arrepentimiento sobre su actuar, que como ellos estaban viviendo ante el mensaje que entregaba a Jonás. Jonás le decía que en 40 días iban a ser arrasados, que iban a morir todos, que Nínive iba a ser destruida. Y ante estas palabras, ellos se trataron de arrepentir, de volver su camino, y quisieron hacer evidente hacia afuera este arrepentimiento, y lo hicieron con el cilicio, que era vestirse con ropa, ¿cierto? Tosca, áspera, que estaba hecha de pelo de cabra muchas veces, y de ceniza, ¿cierto? Se cubrían ceniza, y también ayunaban para demostrar, y era un simbolismo de arrepentimiento, de que el Señor lo escuchara, que vieran esa señal de arrepentimiento, de que ellos sentían lo que estaban haciendo y ya no lo querían hacer más. Claro. Datos de Nínive. ¿Algún dato histórico? Porque en la Biblia sale algo súper puntual, pero si tenía algún datito... ¿Sabes que yo leí, buscaba, y dentro de lo que me llamó la atención cuando mencionan la gran ciudad, cuando es Nínive, uno se recibe, dice Nínive, y la ve así como una ciudad. Pero me puedo imaginar que era como en tamaño más chico, pero muy parecido a Santiago, así cuando es Santiago y muchas comunas alrededor. Esta se menciona, y lo que leía que era como que estaba rodeada por 2 o 3 ciudades más, donde habían asentamientos, personas que vivían alrededor de la gran capital que era Nínive, y que personas estaban viviendo también en otras ciudades como asentamientos chicos alrededor de ella. Entonces era una ciudad importante, era una ciudad donde había bibliotecas. Se dice, donde era muy
muy importante porque había comercio, era una ciudad de parada para el comercio de las personas igual. Entonces no era como una ciudad así como, Nínive, era una ciudad que está ahí, que es grandecita, ¿no? Sino que era una ciudad importante, que se conocía, una ciudad que sobresalía sobre las otras que están alrededor de ella. Entonces por eso cuando dice una gran ciudad, dice que se refiere a ese contexto también de tamaño, digamos así, y la importancia que tenía. Dice que más o menos tenía un diámetro como de 100 kilómetros y dice que se demoraba 3 días en solamente poder pasar la ciudad de un lado o del otro lado, poder recorrerla. Entonces, en tamaño era una ciudad grande, era una ciudad donde habían templos y palacios y bibliotecas. Se desenvolvía la vida, pero a full en esa ciudad. Y según la cantidad, tú más o menos calculaste que era como valle, ¿cierto? Claro, porque yo dije, porque se menciona ahí en un versículo en el capítulo que viene ahora más adelante, en el 4, y dice que eran más de 120.000 personas, y Ovalle tiene 124.000 personas. Entonces yo decía, ¿con qué lo comparo? Claro. Y algo cercano, yo decía, Copiapó pasaba, Coquimbo se pasaba, Ovalle era con lo más cercano. Y uno dice, sí, en verdad era una ciudad igual grande, una ciudad en aquel entonces. Ahora a lo mejor uno dice, no, Ovalle a lo mejor es chico, pero para aquel entonces, donde no había a lo mejor una locomoción rápida, donde tenían que transitar muchas veces a pie, era una ciudad importante y grande. Sí. Hablemos ya de lo que es la predicación en sí. Mira, dice, nuestro arrepentimiento debe ser como el de los ninivitas. Sí, mira, si no bien, acá yo vi que lo dividí como en 3 partes, que el arrepentimiento era como en el simbolismo que ellos hicieron en su vestimenta, claro. ¿Cierto? La ceniza, en el ayuno. Después, no solamente se quedaron en ese simbolismo, sino que también lo reflejaron en no decir, oye, Jonás, no nos destruya, oye, Jonás, no digas esas cosas, claro. Sino que dice que clamaron a Dios. Y lo mismo que hicieron, yo me volvía y cómo el Señor va haciendo ese trabajo, que cómo le dio la oportunidad a los marineros paganos, también le dio la oportunidad ahora al pueblo de Nínive, sino que ya fue en número más reducido, pero igual ellos que no creían en Dios pudieron creer en un Dios mediante lo que Jonás estaba viviendo en aquel entonces. Ahora, Jonás fue y dijo una mala noticia, pero ya Jonás... Podríamos decir que ya que la gente sabía quién era Jonás, lo que le había pasado, y a lo mejor las características de él eran diferentes, y anunciaba que iba a haber algo malo para esa ciudad, y la gente se vistió, se arrepintió, no quería eso malo, se vistió de forma distinta, ayunó, se cubrió de ceniza, clamó a un Dios que era el Dios de Jonás, a un Dios verdadero, al Dios de nosotros, y aparte dice que el rey pidió que la gente cambiara su conducta, su forma de vivir. No solo el simbolismo de la religión. No solo el simbolismo. Y yo creo que es sumamente importante el poder tomar ejemplo de esto, porque muchas veces nosotros también entendemos lo que el Señor quiere decir para nuestras vidas, entendemos que es lo que el Señor, que es nuestro Salvador, que por medio de Él podemos tener acceso al Padre, claro. Pero no solamente en el creer y decir sí, creo en eso, sino que también amerita otras cosas, que el creer es actuar, practicar, y sin duda para las personas a lo mejor fue difícil el ayunar, fue difícil a lo mejor vestirse con algo que no era lo adecuado, cómodo a lo mejor, cubrirse de ceniza, pero más allá de eso también fijaron sus ojos en el Dios, y clamaron a Dios, tuvieron oración hacia Él, y conversación con Él, y eso también demanda de nosotros, y lo más importante, que ya nuestra conducta, nuestra forma de vivir deberá ser diferente si nosotros queremos hacer un cambio. Si nosotros queremos reflejar un cambio, también se debe reflejar en nuestra conducta y en nuestra forma de vivir. No solo decir, Señor, perdóname y ya, listo, me arrepiento. Sí, bacán. Y sigo igual. Y sigo igual. Hay que cambiar el... Hay señales de arrepentimiento. Exacto. Que se deben demostrar. Mira, siguiendo con lo mismo, si la forma de vivir que tengo no la he cambiado desde antes de creer en Cristo para salvación, ¿puedo concluir que, entre comillas, no soy hijo de Dios? ¿O qué es lo que pasa conmigo? Te dije no me hiciera ese tipo de preguntas. Me la mandaron así, ¿no? Después me dice que te la mando. Vamos a retar. Disciplina.
No, claramente la palabra dice que eres nueva criatura. Si uno ha creído en Cristo, nueva criatura es. Claro. Pero sí entendemos que los cambios de cada uno son un proceso que ameritan los tiempos del Señor son perfectos. Nosotros, si bien estas personas cambiaron su actitud, su deseo del corazón era que el Señor los perdonara, reconocer que la salvación provenía de ese Dios y que ellos querían cambiar su conducta, yo creo que a lo mejor su conducta no fue de un día para otro que cambió de dejar de hacer el mal así como ¡pah! En forma instantánea y mágica, sino que el deseo en su corazón fue el querer hacer las cosas como agrada a Dios. Ahí partieron. Cuando tú tienes el deseo de querer hacer las cosas como de agradar a Dios, es tu punto de partida. Y ahí viene un proceso donde Dios te va cambiando, donde Dios va trabajando en ti. Si el Espíritu de Dios está habitando en ti, Él va a hacer cambio en ti. Es un proceso, un proceso. A algunos le cuesta a lo mejor menos, a algunos le cuesta más, hay algunas pruebas mucho más difíciles de dejar atrás, tentaciones muy difíciles igual, pero cada uno en su contexto debiera notar señales de arrepentimiento y de cambio, porque el Señor está habitando ahora en ti. Claro. Entonces, si tú eres hijo de Dios, ya no eres la pregunta es, ¿ya no eres el mismo de antes? Obviamente no eres el mismo de antes, porque ya no habitas solamente el yo en tu vida, sino que ahora habita el Señor, Dios en tu vida. El Espíritu Santo está presente en tu vida. Y tú, queriendo hacer su voluntad, Él va a ir haciendo cambios que Él quiere hacer a tus vidas. Ahora voy a ser extremista y tomándome de la misma pregunta, porque no es el mismo proceso de un hermano que se convirtió ayer versus un hermano entre comillas que lleva 10 años y tú veis que sigue en la misma. ¿Cachai? Me imagino que ahí ya hay... Yo lo he pensado varias veces. Hay signos de decir... Cambio. ¿Será hermano o no será hermano? Por lo menos que lleva 10 años. Como dice, por sus frutos. Claro, exacto. Y se me vienen, y yo decía, ya démosle otros años más, a ver si realmente da frutos o si no la cortamos. Claro. Pero sí, debería dar fruto, debería dar señales de arrepentimiento y fíjate que si uno siembra... Si uno pone la semilla, no soy yo el que va haciendo el crecimiento de las personas. No es el pastor, no son los hermanos. Claro. No soy yo Dixon, el que predica, el que está detrás de una cámara, detrás del micrófono, sino que el Señor. Sí. El Señor, si cayó esa semilla en ti, si el Señor está el Espíritu Santo ahí, es el Señor el que va dando el crecimiento. Son cosas... que van de la mano con la voluntad de yo también querer cambiar, con el deseo de yo también querer cambiar. Y a lo mejor somos tan hostiles o soberbios a cambiar nuestra forma de actitud que nos cuesta. Nos cuesta, no sé, por lo mejor un cambio que a lo mejor para un hermano es evidente en un año, a lo mejor para otro hermano ese cambio tardó 4 o 5 años. Claro. Pero... más que el hermano mismo, se daría cuenta de esos cambios, del cambio de él, porque él vive esas luchas, él vive y sabe cuáles son sus tentaciones y las cosas que no agradan a Dios. Y si bien yo puedo a lo mejor decir, no, mira cómo yo he cambiado, y la gente puede ver un cambio en mí, pero a lo mejor yo he realizado esos cambios para agradar a las personas o para agradar a la gente, y no para agradar a Dios. Claro. Porque eso solamente lo conoce el Señor, pues. Que el Señor conoce mi corazón realmente, lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Claro. La intención de mi corazón. ¿Me entiendes? Entonces es como, si bien debiera dar fruto y debiera haber señales, sí. Pero lo que está dentro de tu corazón y cómo se hicieron esos cambios, con qué intención, ya, ahí es como parte de la clave, tener como una mirada que yo creo que el Señor no tiene de saber, de saber si realmente esos cambios fueron por querer seguir la voluntad del Señor o por querer agradar a personas o a gente. Mira, vamos al versículo 9. ¿Lo tenía ahí? ¿Del 3:9? ¿Quién sabe? Quizás se vuelva. Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Ya, mira. Sí, hermano.
Dice, en el versículo 9, el rey tenía la duda del arrepentimiento de Dios. Sí. ¿Nosotros estamos seguros del perdón de Dios si dejamos de pecar? Es que el perdón no... Si bien es que yo son creo que contextos diferentes. pero yo creo que la tiene súper clara el rey, porque se puede dar cuenta que no proviene de Jonás, no proviene de él, sino el perdón proviene de alguien solamente, Claro. que es Dios. Ujú. Y ese perdón está bajo su dominio. Si él quiere, Sí. me lo da. Yo doy mi muestra de arrepentimiento. Bueno, en aquel entonces, en ese caso él el rey dio su le- muestra de arrepentimiento, Ujú. clamó a ese Dios y cambió su forma de vivir para que... trató de cambiar su forma de vivir para que Dios pueda evidenciar que él está arrepentido de su acto. Y Dios es el que manifiesta ese poder. Ahora, nosotros que vivimos en la gracia, ¿cierto? Podemos decir, sí, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador, te reconozco que tú eres Hijo de Dios, de que tú moriste en esa cruz por mis pecados, de que tú resucitaste y estás con Dios Padre y puedo tener acceso a ti Ujú. por medio de Jesús. Yo tengo esa seguridad, Ya. que esa seguridad la tengo en la relación que yo tengo con el Señor Jesús, Claro. de decir que un día yo lo acepté como mi Salvador. En este tiempo sí puedo tener yo esa seguridad. Ahora él mostrar esas muestras de arrepentimiento y de poder clamar a Dios que por favor lo perdonara, y por eso dice, quizás Claro, haciendo como Dios, a lo mejor así. a lo mejor en una de esas. así me pueda, porque sí estoy claro de que mi forma de vivir de acá para atrás no fue agradable a Dios. Y a lo mejor estoy claro que merezco lo que Claro, lo un que castigo, dice sí. Dios que me debiera tener. Ujú. Pero ¿caché? Pero en ese tiempo para él era un quizás. Ahora lo agradable para este tiempo de nosotros es que nosotros podemos tener esa seguridad que está Vale. ahí. Que podemos acudir a la seguridad de Jesucristo, de poder tener esa salvación. Y está claro que si algún día perezco, como decís, Claro. perezcamos, que vaya y llegue ese día final, sé y tengo la seguridad de que voy a estar con el Señor. Claro. Del Señor, de más allá de dar vida y que no muera en esa condición física, si vamos a tener una vida eterna junto con el Señor. Ujú. No sé si respondo bien a la... Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Porque a ver, yo igual me hice esa mía, porque me voy haciendo las preguntas. Yo, ¿qué me irá a preguntar el Cristian? Yo digo, me voy haciendo la pregunta mientras hago el estudio. Y, a ver, parece que anoté algo. Juan 5 dice, en el versículo 24, dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no tiene... y no vive en condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. En ese tiempo estamos nosotros. Claro. En el tiempo donde podemos decir, tengo vida. Vida en Jesucristo. Ujú. Estamos en ese tiempo y puedo tener la seguridad, porque yo me ponía en el contexto de aquellas personas y en el contexto de hoy. Gracias a Dios y gracias a su misericordia que envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos ese perdón y esa seguridad en Él. Sí, pues hay diferencia. Harta diferencia. Sí. La gracia del Señor, porque Sí. lo hizo vivir en este A tiempo. nosotros, claro, justo ahora. Bacán. Y no vestir Claro, con de pelo de cabra y Sí. cubrirnos de ceniza. Y tener que ayunar. Ayunar. Comunitario, un ayuno comunitario. Cuando dije el ayuno comunitario, como que No le no gustó me mucho. gustó mucho la idea. Vamos al versículo 10, mira. No, ya. Versículo 10. Sí. Cuando El Dios último. vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Se arrepintió, hermano. Sí. Dios cambió en el final que tenía hacia Nínive y no cambió en su forma de ser, en sus cualidades que él tiene. Claro, porque mira, aquí la pregunta, el mismo que me mandó la pregunta complicada delante, es la misma persona, así que lo vamos a agarrar de las mechas. Si Dios no cambia, ¿cómo podemos interpretar o entender que Dios se arrepintió según el versículo 10?
Yo también, como recién estábamos conversando, Sí, pues, también que ella me hizo esa pregunta y el Eloy también dijo la clase pasada que era un Dios mutable y un Dios que no cambia y un Dios que tenía una condenación a Nínive, pero si seguían en ese camino, si seguían en esa conducta, por la conducta que tenían, por lo que habían hecho, cómo ellos estaban viviendo. Pero Nínive cambió, el pueblo de Nínive tuvo una conducta de arrepentimiento, señales de arrepentimiento, clamó, volvieron sus ojos al Dios real y clamaron a Él. Ya. Y Dios, que también es un Dios celoso, un Dios de ira, también es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Sí. Y vieron el arrepentimiento de corazón real del pueblo de Nínive y los perdonó. Porque también es un Dios de perdón. Y eso es tremendo igual, porque diría Dios para nuestras vidas, a la humanidad, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que tuviéramos, como veíamos recién, salvación por medio de Él. Y si bien el dictamen de Él o la sentencia es condenación eterna, ¿a quién? A los que no creen en el Señor Jesucristo, sigue siendo así. Pero hay los hijos de Él, ¿cierto? Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos, creímos en el Señor Jesús y ya no terminamos en esa condenación, claro, sino que derramó su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas para obtener un final distinto. Y es lo mismo que se refleja acá. Ya. Dios no cambia, Dios es inmutable. Si lo que ve fue el arrepentimiento, el deseo de querer cambiar, claro, el deseo de nuestro corazón, y eso Dios perdona, Dios derrama su misericordia hacia nosotros y nos perdona de esa condenación que tenía Nínive, pero también esa condenación que teníamos nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo. Claro. De hecho, te lo comentaban antes, pues si Dios no hubiera tenido esa idea, de partida no hubiera mandado a Jonás para allá. Sí, sí. O sea, que ya, de partida yo también di una idea que era Dios en su omnisciencia, en su poder maravilloso. Él conocía el punto de partida de Jonás, pero también conocía su punto de destino de Jonás. Entonces Dios ya conocía todo el tránsito, claro, pero Jonás no, lo estaba viviendo. Sí. Y aún así él tomó su atajo, todo, pero Dios lo hizo volver de nuevo a la carretera, claro, digamos así, al camino, claro, para que llegara a su final, al propósito de Dios. Y así también con cada uno de nosotros. El Señor muchas veces nos encamina para llegar y cumplir su propósito en nuestras vidas. Sí, sí. Súper bien. ¿Cuánto llevamos producción? Estamos bien. Estamos listos, sí, hermano. Estamos pagados. Ya, hermanito, ahí sus saludos finales a la cámara. No, a los hermanos, y los invito a que sigan leyendo Jonás, que es interesante, que podamos ver también cómo nosotros podemos ser ese Jonás, que muchas veces tomamos caminos diferentes a los que Dios quiere, a los que Dios nos demanda y que actuamos así, arrogantemente. Sí. Y es increíble como en esa arrogancia Dios manifiesta su poder aún con otras personas y cómo Dios cambia la vida de otras personas, aún en la arrogancia de nosotros. Sí. Y cuando obedecemos al Señor y queremos actuar bajo su voluntad, los límites del Señor son imaginados para nosotros. Si a lo mejor vimos que el otro día unos marineros se arrepintieron, ahora fue toda una ciudad, más de 120,000 personas que pudo disfrutar de la salvación de Dios, de terminar en destrucción y poder ser salvados. Y eso también podemos ser nosotros. Si queremos hacer como les dije, el desafío de los hermanos de querer hacer la voluntad de Dios, Dios nos puede utilizar como Jonás y poder llevar ese mensaje que a lo mejor a veces no es bueno, que es el mensaje de condenación, pero sí hay otro mensaje bueno que tenemos una solución que es Jesucristo nuestro Señor, y que podemos librar y podemos cambiar la vida de aquellas personas así como el Señor cambió nuestra vida. Bacán. Así que, hermanos, saludos a todos mis hermanos, a mi familia y a todos los que nos estén viendo por ahí. ¿Tu mami que estuvo de cumpleaños? A mi mamá que está de cumpleaños hoy día, que ya no va a volver a tomar domingo, hoy día jueves el domingo. El domingo. Que estuvo de cumpleaños, que estaba muy rica el tecito y la torta. Bacán. Que me voy a comer. Ya, hermano. Ya, hermano. Saludos para todos. Será hasta la próxima. Saludos a la tía Anita. Chao, que estén bien. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.